Lo cierto es que la mayoría de los despachos no te van a tomar un asunto por menos de 200, de un valor de un asunto 200,000, 300,000 Es una pesos. realidad. Eso es Sí, una es realidad correcto. en el mercado. El tema de las primas, que se roban las primas. Sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema. De hecho, ya hay un tema hasta ya de fraude, o sea, de delincuencia organizada. Entonces, por ejemplo, por sí solo el WhatsApp no va a servir, pero eso sumado a una confesional donde interrogas a la persona, más sumado al correo, entonces ya le das más elementos al juez. Pero si estamos hablando de un seguro de este tipo, tiene 2 años para hacer valer el derecho en la cobertura de maternidad. Así es. Y desde que debieron de haber indemnizado se empieza a generar un interés moratorio. Correcto. Y ahí hacen que vaya el apoderado de la aseguradora a rendir un informe donde explique la postura de la aseguradora, la cobertura, el rechazo. Bueno, al final de cuentas va la persona y da la cara. Bienvenidos al podcast que te sacará de tu desastre financiero. Aquí no te convertirás en millonario de la noche a la mañana, pero sí aprenderás a no ser la oveja negra de la familia por falta de educación financiera. Porque no queremos que seas el primo que siempre pide prestado, el hermano que invierte mal o el hijo que habita eternamente la casa de sus padres. Así es que únete para aprender y deja de ser la oveja sin lana. Buen día a todos y bienvenidos a otro episodio en La Oveja Sin Lana. Que Vic, no sé si tú piensas lo mismo que yo, güey, pero estoy muy emocionado porque va a ser uno de los episodios que más voy a aprender yo, cabrón. Sí, seguramente. No, la verdad es que yo también estoy emocionado y se generó varias expectativas en el tema de inclusive el preguntadero. Nos mandaron ciertas cosas porque vamos a tener a una abogada. No sé si es el término, pero al menos en redes se vende como una persona abogada especialista en demandar aseguradoras. Como sabrán, Arturo y yo nos dedicamos al tema de seguros, entonces es como si Bill Gates estuviera al lado de Steve Jobs o algo así. O sea, estamos entre la espada y la pared, cabrón. Exactamente, entonces va a estar bastante padre, la neta. Bueno, pues Vic, si nos puedes ayudar a presentar a la invitada. Sí, claro. Me gustó mucho cómo lo hiciste, Marité, ahí atrás. Pero prácticamente, como ella dijo, para términos legales, ella es la licenciada María Teresa Rosales Orozco, pero prefiero que digamos Marité. Ella estudió Derecho en el ITESO, aquí en Guadalajara. Actualmente está cursando un máster en Seguros, Risk Management, especialidad en Insurance Tech. Y ha estudiado, ella ya irán viendo su expertise, pero ha estudiado en Argentina, en España, en México, en distintas universidades. Entonces, Marité, muchas gracias por estar aquí en La Oveja Sin Lana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta y emocionada. ¡Qué padre! Creo que tu currículum habla por sí solo, de que eres una experta en esta materia. Son 3 páginas. Sí. Y como saben, gran cantidad de nuestra audiencia, gran parte son nuestros clientes, nuevos seguidores, pero también gran cantidad, Marité, son asesores de seguros. Entonces, creo que en este episodio va a estar muy padre porque vamos a atender a ambas necesidades, ¿no? Lo que debe saber el asesor de seguros y lo que debe saber el cliente, porque ninguno queremos estar bajo ese riesgo, ¿sabes? Claro. Entonces, me gustaría arrancar este episodio con la siguiente pregunta. Entendemos que tu despacho va a litigar en contra de las aseguradoras, ¿no? Pero, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan al despacho enfocándonos meramente al tema de seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores? Sí, claro. En gran porcentaje son rechazos por falsas e inexactas declaraciones. Wow, ok. En los seguros de vida y de gastos médicos se suele utilizar una solicitud y la solicitud tiene cuestionarios médicos. Correcto. Entonces, cuando ya ocurre el siniestro y entra el proceso de ajuste, la aseguradora revisa el cuestionario y si encuentra que hay alguna enfermedad que no se le declaró al momento de la solicitud, se encuentra legalmente facultada para rechazar el siniestro y no indemnizar. Ok. O sea, aunque no tenga relación esa enfermedad con el siniestro que en ese momento se está cubriendo. Esa es muy buena pregunta porque la mayoría de los clientes a veces dicen eso. Ajá. Y sí, la ley no te exige que tenga una relación directa lo que se le ocultó en cuanto al padecimiento médico con lo que terminó falleciendo la persona. O sea, voy a poner un ejemplo. En el seguro de vida. Vamos al tema incluso de gastos médicos mayores, porque esto también yo lo había escuchado. Supongamos que yo el día de hoy tengo un tema gástrico, ¿no? Una úlcera, algo que me tengan que operar. Y la aseguradora, porque yo no declaré una fractura en el tobillo, ¿tendría la facultad de no pagarme mi tema gástrico a pesar de que sea totalmente distinto? Bueno, esa es muy buena pregunta, pero me estás diciendo en tema de gastos médicos. Gastos médicos mayores, no vida. Son ahorita. criterios diferentes ¿A poco? para el tema del rechazo, pero porque en la práctica, como yo lo he visto. Ok.
Normalmente en el seguro de gastos médicos, yo te diría que podría ser indemnizable. Ok. No existe una relación. Sin embargo, cada caso hay que analizarlo, porque lo que se considera de mala fe en la materia de derecho de seguros es el haber escondido la información. Okay. El contrato de seguro es el contrato de seguro que tiene el principio de base de uber iva bona fides, que significa de la exquisita buena fe. Es correcto. Okay. Entonces, al ser exquisita buena fe, la aseguradora confía en lo que se le está declarando. Okay. Entonces, de ahí que el legislador haya previsto que, bueno, si no me declaras con verdad lo que te estoy preguntando, ahí va a haber la consecuencia de no indemnizarte. Pero entonces ahí se vuelve muy enriquecedor y muy interesante, y es donde hay cabida para los abogados, porque es, primero, ¿qué te preguntaron? Ok. ¿No? ¿Le preguntaste si se había fracturado de niño chiquito el pie? Claro. Porque si no le preguntaste y después resulta que en el expediente médico viene, no puede ser un argumento de rechazo de la aseguradora. Oye, Ok. una pregunta, me queda clarísimo esto, y muchas gracias por la respuesta. Volviendo al tema del seguro de vida, ¿no? Va, perfecto, la aseguradora tiene la facultad de no indemnizar, dado que hubo una omisión, ¿no? En el cuestionario médico. ¿Qué onda con el cliente? Al final de cuentas, el que estuvo dentro de esa llenado de solicitud es el agente. A mí como agente, si yo no lo declaré, ¿podrían llegar en contra de mí el cliente? Sí. Sí, si el cliente te dijo Ok, a me ti. voy. Adiós. Sí, si el cliente te declaró a ti el padecimiento Y yo no lo declaré. y tú como intermediario no lo declaraste, no lo declaraste, claro, porque entonces incluso hay temas penales, porque incluso quién es el que está ocultando esa información Sí, y claro. con qué propósito, porque a un agente de seguros le convendría no declarar eso. Totalmente. Entonces, ahora, aquí hay un tema muy importante, porque no siempre los contratos de seguro de vida, hablando de vida, que son los casos como más tristes que me tocan a ver a mí, porque a mí me toca que me llega la viuda, el huérfano, y entonces ellos no saben ni qué se declaró ni cómo se declaró, pero la aseguradora le saca un cuestionario médico. Ahí, en esos casos, es muy importante también poner atención en que no siempre para la celebración de este tipo de contratos existe el agente de seguros. También está el banco. El banco lo hace cuando da ciertas líneas de créditos a empresas o da ciertas líneas de crédito para una compra de una casa. Entonces, en estos casos, quien hace el llenado de los formatos, a veces ni siquiera, ojalá fuera un agente de seguros como con todo ese expertise. Pero muchas veces ni siquiera es eso. Pero sí, tienes no, razón. A veces le es- picas a un cajero, ¿no? Y ya tienes un seguro de vida. Sí, o es el ejecutivo del banco. Y el ejecutivo del banco lo que quiere es que sí le den el crédito, porque tiene una meta que llegar y porque tiene un bono que alcanzar. Un fin comercial. Y entonces, exacto, un fin comercial. Y entonces ahí a veces pasa que fírmame aquí, y todo lo demás yo lo voy a llenar con mi ejecutivo, con mi jefe. Ya. Y ahí es donde entra un tema de Oye, falsas Marité, declaraciones. una pregunta, digo, y no sé si esta pregunta surgió ahorita que lo comentabas. ¿Qué tanto se vuelve tu palabra contra la mía, no? O sea, porque, a ver, hablando de una indemnización de vida, ¿no? El cliente ya se murió, el asegurado ya falleció, ¿no? Entonces, luego llega, no sé, la viuda y de que, oye, Arturo, pero estoy seguro que mi esposo sí te dijo que era diabético. Y Arturo solo va a decir, tu esposo no me dijo nada. O sea, tú que estás en la parte legal, ¿cómo se puede comprobar ese tema, no? Y digo, y no un afán de no de defender al asesor, digo, a veces puede, desgraciadamente, hay asesores con muy malas prácticas, ¿no? Pero también hay gente que omite cosas. Sí, Ajá, claro. que omite cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ahí no puedes garantizar de que no, el cliente es el que siempre miente. No, también hay asesores que se pasan de lanza, ¿no? Entonces, este tema de tu palabra contra la mía y que no hay algo de por medio, entonces, ¿cómo sería posible comprobar? De quién dijo la hecho, verdad? creo que esa pregunta va muy conectada con la que sigue, güey. Que la siguiente pregunta es, o sea, ¿qué consejos le puedes dar a las personas para que se protejan ante este tipo de prácticas? Creo que va relacionado a eso, Sí, ¿no? tal cual. Bueno, una prueba que se me ocurre así ahorita, que me ha tocado, por ejemplo, WhatsApp. Ok. Me ha tocado que por WhatsApp sí le dieron la información a la gente de seguros y la gente de seguros por cualquier cuestión no la transmitió. Ya. Pero también se vuelve la palabra de uno contra otro, porque efectivamente cuando no hay algo que acredite, pues es muy subjetivo y yo te diría que ni siquiera ganable. Ya. Tendría que analizarse el caso. Los consejos que yo les daría es, Ok. uno, siempre guardar una copia de lo que es el cuestionario médico.
O sea, de la solicitud inicial que viene el cuestionario, todo lo que se declaró. Claro. O sea, tú como cliente exige una solicitud. Sí, porque aparte eso, la ley dice que es parte del contrato. Ok. De hecho, acuérdate que una persona empieza a estar protegida desde. Desde la solicitud. Es correcto, ¿no? así es. Ok. Entonces, tú como cliente, recomendación, exige una. Sí, una guarda una solicitud copia de por tu medio. solicitud en tu carpeta. Al Ya. lado de lo que va a ser tu póliza, de lo Claro. que va a ser toda tu documentación. Ok. Otro que yo le recomendaría mucho, el tema de cuando se designan beneficiarios. Ok. Es peligroso porque pues al final de cuentas la persona va, si es beneficiario, luego se presta a otros temas, pero también del documento donde se designa beneficiario, guárdalo. Sácale una copia y guarda también ese documento. Ok. En cuanto al pago de la prima, yo les recomendaría también que primero el pago de la prima se haga en efectivo. Antes... ¿En efectivo? ¿En No, efectivo? perdón, al revés, todo En lo contrario. transferencia. Y yo, órale. ¿Verdad? Es trampa. No, Que no está- se haga en Y efectivo. los bien asustados. Sí, de que. Y dáselo a la gente. Ay, dáselo a la gente. Y ese En un callejón precisa- oscuro, ¿no? Precisamente eso es lo que quiero evitar, que lo dije al Ok. revés. Antes se pagaba en efectivo. Era Sí, muy común. Era muy común, era la práctica normal. Pero ya ahorita con tema de tecnología, lo que yo recomiendo es que siempre se pague por medio de la transferencia bancaria o depósito bancario a la cuenta de la aseguradora. 100%. La aseguradora te da la información y tú lo pagas y que guardes ese documento, pero adicional al comprobante de pago, el único documento que acredita el pago de la prima es el recibo de pago de prima. Claro. Entonces yo le recomiendo a las personas que le pidan a su agente de seguros, oye, mándame mi recibo de pago de prima Recibo factura absolutamente y ¿Qué todo. es? guardarlo en la carpeta. Que es muy diferente al tener un screenshot de una transferencia, ¿verdad? Por supuesto. No es lo mismo, porque yo hice la transferencia, pero puede que mi banco o algo se haya rebotado, entonces Sí. no se genera un recibo de pago de prima, por consecuencia no está pagada, por consecuencia tú como cliente perdiste. Oye, ¿no? qué buena práctica, Marité, acabas de mencionar, porque creo que Víctor y yo algo que hemos escuchado mucho desafortunadamente es aquel cliente que le da flojera ir al banco y el asesor va por el Buena efectivo, onda. ¿no? Buena onda. Pero Vic, o sea, ¿cuántos casos no hemos escuchado de colegas que pues a veces no se hace La el prima- pago a la póliza? la prima no llegó. No llegó, No llegó. exactamente. Es que, a ver, nosotros nos escuchan muchas personas pues, de Guadalajara y así, pero a ver, imagínense esta persona que vive en Atizapán, güey, que el Banorte Mi familia más... es de Atizapán, güey. Solo estoy diciendo que el Banorte más cercano está a hora y media, sí, entonces llega una gente muy buena onda, ¿no? De, si gustas yo puedo pasar por las primas, y digo, habrá quien sí lo haga con una buena intención, ¿no? Pero, según yo antes era como un tema muy sonado, yo llegué a escuchar casos de pólizas que se pagaron durante 20 años y nunca se pagaron. Ajá. Claro. Y lo peor es que cuando viene el siniestro, digamos gastos médicos, un cáncer, la gente se cree protegida y es cuando se dan cuenta que no estaba protegido Híjole. porque nunca se pagó la prima. Ya. Y lo que pasa es que te emiten la prima y tienes 30 días para hacer el pago de la prima de acuerdo a la ley sobre el contrato de seguro. Entonces, la póliza está, si no llega el dinero, deja de surtir efectos. Incluso las renovaciones, también en las renovaciones se emite automáticamente la renovación de la póliza. Tú tienes que pagar para que realmente continúe la vigencia del contrato. Va, perfecto. Pues ahora, Marité, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es, desafortunadamente yo ya caí en algún caso, en alguna irregularidad o en una falta de indemnización, ¿no? ¿A dónde me puedo acercar para pelear contra la aseguradora y cuál sería el paso a paso que tú recomendarías? Sí. Bueno, primero le recomendaría que se asesoren de un abogado especialista. Claro. Porque realmente sí hay mucha diferencia en el análisis del siniestro y las posibilidades cambian de porcentaje de éxito. No es lo mismo que te atienda un abogado que es experto en penal o experto en familiar o experto en civil, pero que no ha tenido el contacto con el tema de derecho de seguros. Claro. Sobre todo porque el derecho de seguros tiene su propia ley, que eso es muy chistoso en los contratos, pero bueno. La ley de contrato de seguro. La ley sobre el contrato de seguro, que Correcto. la mayoría de el contrato de seguro tiene esa ley y los demás contratos no. ¿Por qué? Porque Ok. tiene muchos tecnicismos y es muy especializada. Ok. ¿Qué les recomiendo? Que se asesoren por un especialista. A las personas que tienen temas económicos o no tienen para un abogado especialista, está Conducef. Conducef es para la protección de los usuarios de servicios financieros. Correcto. Es la comisión, está creada por el gobierno y asesora, esa es su labor. O sea, te pueden asesorar. asignar algún abogado. Te pueden asignar algún abogado, incluso antes de asignarte un abogado te reciben
te escuchan tu problema, te dan un documento para que tú respondas ciertas preguntas y hagas una reclamación ya a modo de la estructura de la comisión. Okay. Y entonces la comisión ya le da trámite a un procedimiento conciliatorio, no tiene costo, aproximadamente tarda unos 2 meses el procedimiento conciliatorio. Okay. Y ahí hacen que vaya el apoderado de la aseguradora a rendir un informe donde explique la postura de la aseguradora, la cobertura, el rechazo. Bueno, al final de cuentas va la persona y da la cara. Okay. Entonces, esa es una recomendación que yo les daría. Okay. ¿Qué tienen que cuidar? Que Conducef solo se puede ir una vez. Entonces, una vez por el problema por caso. Okay. Entonces, por ejemplo, me ha tocado personas que van solas a Conducef y luego ya llegan conmigo. Entonces yo ya no puedo agotar Conducef porque ya se gastaron la bala. ¿Y para qué me sirve a mi Conducef? Yo en Conducef obtengo documentación, obtengo confesiones por si me voy a ir a un juicio, obtengo información que no me darían de otra manera, no me la van a dar en un juicio. Entonces, a mí Conducef me sirve muchísimo como herramienta para o pagan al cliente o ya tengo preparada muchos elementos de mi acción para demandar. Creo que el primer paso, sí o sí, o sea, a pesar de Conducef, si te acercas primero con un especialista. Sí, ¿sabes? O sea, por lo que entendí, o sea, funciona mejor que el orden sea contigo, ¿no? Y tú acompañas al cliente a Conducef y eso va a aumentar las posibilidades de éxito, vamos a llamarlo. Totalmente. ¿No? Ahora que si, por ejemplo, tienen duda, pueden ir a Conducef. Mientras no ingresen lo que es la reclamación, pueden asesorarse muchísimo, les van a explicar dónde están parados, qué pueden hacer y ya después pueden ir con el abogado. El tema es que no agoten el cartucho, como tú dices, de a ir solos a un procedimiento conciliatorio. ¿Qué pasa si ya me agoté ese cartucho? O sea, ¿se va a complicar o se vuelve imposible? ¿O? Pues ya sí o sí tienes que ir a demandar. Ya te vas a un tema, no sé cómo se diga, pues, pero meramente legal, pues, sí. Te vas a meter a los trancazos. Sí o sí, demandar y dependiendo qué tal, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho sacar las confesiones y eso para que ya en el juicio esté muy cómoda. Cuando no, pues me la ponen un poco más difícil, pero lo hago, ¿no? Ya, ok. Ese sería Ahora, con este paso a paso que nos acabas de mencionar, Marité, ¿realmente qué tan tedioso puede ser este proceso? Y también comentarte, pues a veces vemos las aseguradoras como monstruos económicos, ¿no? Sí, güey, de que debes una indemnización de 30,000 pesos. De hecho, muchos clientes me imagino que no se acercan porque piensan, pues no le voy a ganar a la aseguradora. A Sansón, ajá. Es correcto. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué porcentaje de éxito podrías tener? ¿Sabes? Sí. Bueno, realmente es verdad que son unos monstruos las aseguradoras y de hecho pues tienen a los abogados más capacitados normalmente. Claro. Ese es un tema real, ¿no? Ahora, yo te diría, cuando yo analizo el caso y yo encuentro que es procedente, lo tomo y el porcentaje de éxito es del 99%. El tema es que yo decido qué asunto tomo y qué no tomo. Yo lo filtro. Ok. A ver, aquí quiero hacer una pregunta que también, para mí me es importante, digo, porque ahorita hablabas de que si el recurso para el cliente es un problema, etcétera, ¿no? Hablemos de algo como muy sencillo, ¿no? Un apoyo por maternidad que no se cobró, promedio, ¿qué quieres que esté? 45,000 pesos, un apoyo por maternidad, ¿no? Hablando en general. ¿Cómo cobra un abogado ese tipo de recuperaciones? O sea, ¿cobras un porcentaje de lo que le vas a ayudar al cliente a recuperar o tus honorarios son los mismos si van a recuperar al cliente 45,000 pesos, si va a recuperar 10 millones de pesos? ¿Cómo funcionan los honorarios? Sé que cada uno varía, pero ¿cómo funciona un poco? Y antes de que respondas esa, la pregunta está muy clara, ¿no? O sea, ¿cómo cobran los honorarios ustedes? También, hablando de este caso, ¿hay algún mínimo de caso que ustedes acepten? Porque, por ejemplo, a lo mejor tú como abogada puedes decir, oye, pues por algo de 40, 50,000 pesos... Ni me meto en pedos. Exactamente, ¿sabes? O sea, también eso es importante para que las personas que están escuchando aquí, si tienen algún caso, pues que sepan a partir de dónde también podrán entrar a la reclamación. Vale. Ok, bueno, nosotros en el despacho que gracias a Dios tuve la oportunidad de fundar, la verdad que yo el de los principios básicos que tengo es no voy a rechazar un asunto por tema económico. Es un tema de gratitud por la posición en la que me encuentro y de regresar a la sociedad lo que yo pueda en cuanto a mi conocimiento. Pero lo cierto es que la mayoría de los despachos no te van a tomar un asunto por menos de un valor de un asunto de 200,000, 300,000 pesos. Realidad. Eso es una realidad en el mercado. O sea, eso sí es cierto. Eso es lo real. Sí. Ahora, en cuanto al porcentaje, yo tengo 2 estructuras muy básicas, que es un porcentaje que es el 20% durante la vida del juicio, del 20% del valor del asunto durante la vida del juicio, dividido en las etapas.
a la firma del contrato de prestación de servicios, al emplazar, a una audiencia, a una sentencia y un bono de éxito al final. O cuando las personas no tienen dinero, hay una posibilidad que también analizamos en el despacho, porque al final de cuentas el despacho se mete a la inversión con el asunto y todos los gastos los asumes tú los en lo que absorbes, ganas. y en lo que ganas, y los casos duran 2 años y medio, ok. y ahí se cobra un porcentaje aproximado del 35%, Ya. que es de todo lo recuperado. Ok, Ahora, ok. algo para motivar a las personas, cuando una aseguradora rechaza indemnizar, la persona diría, ya no me pagaron mis 40,000. Pero si estamos hablando de un seguro de este tipo, tiene 2 años para hacer valer el derecho en la cobertura Es de correcto, maternidad. así es. Y desde que debieron de haber indemnizado, se empieza a generar un interés moratorio. Correcto. Entonces, si tú calculas los 40,000 pesos más el interés moratorio que se amortiza diariamente durante, pon tú, no 2 años, ¿verdad? Pero año y medio, ya esos 40,000 ya subieron. Y aparte, hay otra facilidad que el legislador impuso en el tema de seguros, que es una actualización de la suerte principal. Esos 40,000 pesos se congelan al valor del UDI al momento en que se debió de haber indemnizado, y se descongelan al valor del UDI dentro de 2 años. Sí, se actualiza mínimo cuando acorde a se la va pagar. inflación. Entonces se actualiza acorde a la inflación más intereses moratorios. Órale. Ah, y mira, de ahí es probablemente interesante. sale... Y de ahí sale Tus un honorarios. porcentaje muy bueno. Claro, sí. O sea, de hecho, muchos asuntos, el cliente al final no siente el 35%, porque entre el interés moratorio Ok. y la actualización, recibe la cantidad que debió de haber recibido y paga un porcentaje, pero no es el 35%. Buenísimo. Ok, mira, Sí, fíjate, sí, eso sí. es interesante, güey, Sí, ¿sabes? claro, güey. Sí, Sí, sí. porque muchas personas, como tú dices, me voy a pelear contra un monstruo, me van a cobrar de paso, etcétera. Pero digo, creo que esa vamos a llamarle línea que tienes de te cobro hasta que te compruebe que ganamos. Creo que Digo que es podría una, a ser. ver, es una manera, ¿no? Al final Sí, de está la cuentas otra. cobra un poquito más. ¿Por qué? Porque pues yo voy a absorber el riesgo. Tú Claro, estás absorbiendo el pero riesgo. está buenísimo, ¿no? porque Entonces, puede una ser buena la opción oportunidad. para No, quien y sabes no que hay tiene. familias que no lo pueden pagar, cabrón, Correcto, ¿sabes? güey. O sea, muchos beneficiarios no lo pueden pagar. Oye, también me gustaría preguntarte, Marité, ahora ya hablamos del cliente, ahora hablemos de nosotros, ¿no? Que seguramente... Sí, iba a preguntar. Sí, o sea, muchos de los que están escuchando este episodio quieren saber, yo como asesor de seguros, ¿cómo me puedo proteger? No, entonces, ¿qué buenas prácticas nosotros, los agentes de seguros, debemos de tener para protegernos ante cualquier tipo de demanda o juicio en nuestra contra? Claro. Les daría 3 consejos así como muy importantes. 1, siempre seguir el perfil de su asegurado, porque conforme pasan los años, el asegurado puede ir cambiando sus necesidades. Entonces, seguir el perfil del ¿Te asegurado refieres para... como a sus redes sociales? No, hombre. ¿O a qué? al perfil del asegurado médico. O sea, por ejemplo, si al perfil del Yo digo. asegurado, no redes sociales, sino... ¿Cómo tú va les- evolucionando? A lo mejor, güey, ahorita pesa 60 kilos y luego pesa 80 kilos, Ya. ¿sabes? Ocupaciones, Ok, todo. Exacto, ¿sale? exacto. Eso porque tú al final de cuentas, a lo mejor el producto que le ofreciste ahorita no va a ser el mismo que necesite en 10 unos años. años. Exacto. Ok. Entonces, estar atento con tu asegurado. Ya, ok. Otra, el principio de información. Ahorita hay un tema en los juzgados tremendo en cuanto a que si el agente de seguros está informándole sobre las cláusulas, términos y condiciones del contrato que colocó o no, Ok. y los jueces están sancionando a que si en caso de que no se le haya informado, no es exigible y por lo tanto no se puede rechazar. Ajá, tapo ahí. Por ejemplo, a mí una buena práctica que en su momento la aseguradora con la que más colaboro me comentó Ajá. es, yo a todos mis clientes les mando por WhatsApp y por correo carátula y condiciones generales. Estupendo. Ahorita hablabas de WhatsApp. Algo que mencionaba es que muchos juzgados no aceptan WhatsApp como un medio comprobable, ¿sabes? Porque se puede editar imágenes y demás y el Sí. correo ahí está. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto, pero el tema es el siguiente. Como abogado litigante tenemos la obligación de ofrecer más pruebas relacionadas entre sí para que el juez pueda darle el valor probatorio que Dictamen. merece. Ok. Entonces, por ejemplo, por sí solo el WhatsApp no va a servir, pero eso sumado a una confesional donde interrogas Ya. a la persona, más sumado al correo, entonces ya tienes varios le das elementos. más elementos al juez. Va. Entonces, pero eso es lo que tienen que hacer los agentes de seguro ahorita, o sea, cubrirse las espaldas, porque sí, las cosas se van a seguir complicando en ese tema. Ok. Otra cosa que podría ser bueno sería un recibito. Un recibo de tal día tuve una junta con el asesor y tal día, tal fecha, a conformidad me explicaron el contenido de la póliza y de las condiciones generales. Fírmale. Y firmado. Ok. Y lo guardan.
igual es un poco tedioso, pero yo la verdad se lo recomendaría muchísimo. A ver, ibas a decir algo. Es que el tema es, Sí. digo, y tú y yo que somos comerciales, o sea, hay cosas que legalmente es mejor, pero comercialmente no se vuelve tan práctico, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ahorita, pues Arturo y yo, por ejemplo, tenemos 4 años vendiendo de forma virtual. O sea, hay muchos clientes que ni siquiera conocemos en persona, entonces, pues eso vuelve un poquito más complicado, pero... Pero mira, a lo mejor aquí te quiero preguntar, se me ocurre, ¿no? Al final de cuentas, nosotros en nuestro Google Calendar y en nuestro correo salen los meetings, ¿no? Entonces, y viene un histórico de los meetings, güey, Sí, desde claro. hace 3, 4 años. Entonces, si hubiera algo de, oye, no me explicaron, no hubo falta de servicio y demás, pues, compadre, aquí está... Tuvimos una junta. ¿no? Y duró tanto y está grabado. y todo Oye, ese o tema. grabar las sesiones, ¿qué tan viable es? Bueno, Las a sesiones lo de mejor, entrega. pues a lo mejor Pero sería lo mejor, estaría ¿no? ideal, pero no sé si por lo que dices, tema comercial, se vayan a sentir un poco como incómodos. Porque Sí, al final pues te se la tendrían puede- que dar la autorización. Sí, para sí, el- pero se la puedes ofrecer como un tema de, güey, para tu bien y para el mío. ¿Qué te parece si grabamos esta sesión? Te la comparto. Yo también Sí. me la quedo. Para que, pues sí, digo así como tú Eso dices, estaría ¿no? estupendo. Sería ¿eh? estupendo, Eso estaría pero en la estupendo, práctica pero no sé. volvemos Hay que ver eso qué onda, almacenar. ¿no? O sea, imagínate, yo en lo bueno. personal, güey, tengo 7 citas al día, Sí, se me sí. acaba, pero tienes razón, o sea, lo que sí es un hecho es siempre tener un medio comprobable, ¿no? No, pero al menos la entrega de póliza, güey. Grabar la entrega Sí, de póliza. eso Yo sí. te expliqué tus coberturas, Eso sí. bla, bla, bla. Lo que yo tengo es, por ejemplo, yo tengo un expediente por cliente, ¿sabes? O sea, por cliente yo tengo el análisis de necesidades financieras, que fue la cita de acercamiento y detectar sus necesidades. Tengo lo que se le presentó en proyección, ¿sale? Por parte de la aseguradora. Nosotros en la aseguradora que principalmente trabajamos ya es que se envía la solicitud y le llega al cliente, Sí. ¿no? El Entonces, eso PDF. ya nos quita Eso de- ya nos quita esa bronca, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de las aseguradoras no lo hacen. Todo es a un método tradicional de papelito y firma. Sí, sí, sí. Y por último, también en el expediente tenemos todo el tema contractual, ¿sabes? Oye, Yo creo que, perdón, pero nada más para sumar, a lo mejor el tema de, aunque no los veas y sean por tu mayoría de clientes virtuales, que virtual imprimen o virtual firmen esa cartita. Una firma digital. Y listo, y es una cartita muy sencilla, como si recibieras cualquier cosa. sí, recibí mi paquete, ¿no? Amazon te pides, ok. Eso sería bueno. Una duda, Marita, porque a veces a nosotros como asesores nos han asustado, ¿no? Del porcentaje de las veces que te toca demandar a la aseguradora, ¿qué porcentaje termina en que la aseguradora dice, hasta aquí terminaron mis responsabilidades, vas contra el asesor? ¿Sí me explico? Entonces, del 100% de tus demandas, ¿qué tantas terminan contra el asesor y qué tantas es realmente contra el monstruo de la aseguradora, ¿no? Qué buena pregunta. Porque sí he escuchado Sí, que claro. la aseguradora por contrato es como, no, mira, ya hasta aquí terminó mi responsabilidad, entonces vas contra ese mono, ¿no? Sí. Contra el de acá. Bueno, en 14 años Ajá. que tengo de ejercicio profesional de juicios de seguros, no me ha tocado Ah, ok. que una aseguradora voltee contra la gente de seguros o haga ese tipo de argumentación sea, en que una desvíe. contestación de demanda. Al final de cuentas, el contrato de seguro está celebrado entre el asegurado o entre el contratante, entre los contratantes, que digamos, no siempre es el asegurado, pero no. supongamos, y la compañía. Entonces, quien tiene que dar la cara, al final de cuentas, es la compañía. Tú eres un Tú únicamente eres el intermediario. intermediario. Tú eres Es el correcto, intermediario. así es. Incluso muchas cuestiones legales que haga el intermediario las tiene que asumir la compañía ante el cumplimiento del contrato de seguro y quizás después voltearse. Pero en la práctica Ok. no me ha tocado. Ok. Sí, ya después a lo mejor la aseguradora es la que llega contra ti, güey, ¿sabes? Sí, o sí, sea, sí. y pone algún Sí, pero este castigo, tema, ¿no? por ejemplo, que poníamos se me olvidó cuál es el término legal, pero el asesor que se roba las primas, pues el que está haciendo la daga es el asesor, güey. O sea, Sí. entonces, pues por eso yo creería que es muy fácil de que la aseguradora diga, no, pues el que se aventó la daga fue fulanito, vete contra él, a mí ni me molesta. En ¿no? ese caso, por ejemplo, que sí tengo casos de ese tipo, lo que ha hecho la aseguradora es decir, a ver, yo te compruebo que no recibí el pago yo te manifiesto que no recibí el pago de la prima. Punto, no hay cobertura, no hay rechazo. Y entonces, como en la carátula de la póliza viene el nombre de la gente, entonces ahí quien voltea no es la aseguradora, quien voltea es El cliente. El cliente, hace, porque sí, el es correcto. patrimonio del cliente es el que se vio afectado y voltea. Y ahí sí me ha tocado Es procedimientos. que esa era mi pregunta inicial. Creo que no lo pregunté bien. O sea, Ahí ¿qué sí tanto- me ha tocado que el cliente se enoje. Incluso me ha tocado casi golpes, o sea, que se acaloran las cosas yo y se te quieren pagué, golpear. Yo te sí. lo di, yo te pagué. Oye. Cosas de que dejan a la esposa, y resultó que la esposa tiene cáncer.
Tienen que terminar vendiendo casas y propiedades. Para Oye, poder una solventar. pregunta aquí, es muy buena pregunta esto que mencionas, ¿no? Y ahora me gustaría tocar, nosotros cada año renovamos nuestra póliza de responsabilidad civil, ¿no? Vienen dos preguntas. La primera es, si eso a mí como asesor llegara a cubrir, ese es uno, esa situación en particular. Y dos, hablemos ahora de suma asegurada, ¿no? Porque también cada año, a mí algo que me han mencionado es, tu suma asegurada, tu protección ante RC debe ser equivalente a tu año anterior de ventas en promedio, ¿sabes? Entonces, a ver si eso es cierto o cómo se determina la suma asegurada y en ese caso particular, si te cubre. Esas son las preguntas. Ya. Está la circular. En la circular viene ya un artículo que es específico que te maneja para persona moral o persona física, lo que es la suma asegurada del contrato de responsabilidad civil profesional. Toman en cuenta el 5% de las primas anuales colocadas en el año anterior. Okay. Y adicional te ponen un parámetro de unas sumas. Del valor de las sumas. Que dijiste 25,000 UMAS, 25,000. ¿no? Que son 200,000 pesos. O sea, a mí se me hace muy poquito en realidad, ¿sabes? Pero eso es lo que pide la ley. No Sí. es como que si tienes eso, ya puedes ejercer. Exacto. Y aparte es un requisito que cuando tú sacas tu contrato de Debes prestación, lo debes de enviar. Es correcto. Con tu Entonces- cédula tienes que tener una póliza. Sí, si no, no de puedes intermediar, de hecho. No Ajá, te caen comisiones entonces. ni nada. Ajá. Y ahí, ahora, la segunda pregunta, que viene, ya la respondiste tú. Pues sí es poquito para el tema de los negocios que se van generando Sí, y las claro. responsabilidades profesionales que pudieran estar ahí. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, digo, la ley nos pide eso, pero ¿tú recomiendas algún porcentaje, alguna cantidad? O sea, en tu experiencia, tú a un asesor le dirías, si hoy yo fuera tu hermanito, ¿no? Y me dijeras, oye, andas de asesor, te recomiendo que mínimo tengas esto, ¿cuánto sería? En cantidad, yo a lo mejor diría un 20% del valor Del ejercicio anterior. del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior y 20, cada 20. año estarte actualizando. Sí, claro. O sea, y te encargo si son varios milloncitos. Y yo- Y hay tengo que una- tomar en cuenta sí. también el tamaño de cartera. Por eso. ¿No? O sea, no solamente el ejercicio anterior, porque a lo mejor yo el ejercicio anterior puede haber metido 10 millones de pesos, me protejo con 2, pero hoy ya tengo una cartera de 40 millones. Exacto. Sí. Y te caen dos casos fuertes de ahí y pelas papas, compadre. Sí, ese es muy mocos. buen punto. Ahora, yo creo que también de repente se asustan mucho los agentes de seguros, pero Sí, eso es cierto. ustedes están muy capacitados, ustedes para poder ejercer tienen que certificarse, tienen que pasar exámenes, tienen que tener sus cédulas. Claro. Yo les diría que mientras ustedes a conciencia conozcan sus obligaciones y las cumplan, tampoco tienen que estar como atemorizados, ¿no? Ya. Porque no siempre si hay un error va a ser culpa de la gente. Ok. Entonces ustedes también, de hecho, tienen el derecho a ser defendidos y que les demuestren que realmente, como dices tú, pues que fue un error profesional de tu parte. Ok. Porque Totalmente. también estar tan atemorizados, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Totalmente. Oye, pues, Marité, me gustaría ahora pasar a la siguiente sección, que es el preguntadero. Ok. Bueno, gracias a las personas que participaron. El preguntadero nos hace esta pregunta, de hecho, gran amiga de nosotros, Andrea Villaseñor, y habla respecto al tema de los agentes, ¿no? ¿Cuál es la demanda más común hacia agentes que te ha tocado? O sea, que un cliente demande agentes, ¿cuál es el caso más común? Bueno, en los últimos años me ha tocado el tema de las primas, que se roban las primas. Se roban Sigue las siendo primas. un tema. Sigue siendo un tema. De hecho, ya hay un tema hasta ya de fraude, o sea, de delincuencia organizada. A veces lo que hacen es cobran, pagan con una tarjeta de crédito de alguien y luego desconocen el cargo y entonces pues ya dejaron sin Qué cobertura. duro está eso. cara. Y eso es tremendo. Sí, ¿no? O sea, de pan de cada día. Esa es una. Y otra, el tema de los agentes de seguros, cuando les avisan que dar de alta a un bebé recién nacido, que la mamá tiene seguro de gastos médicos, las aseguradoras te ponen ciertos procesos y protocolos y formas y días para dar la alta e incorporar a la póliza Por lo general al son bebé. 30 días. Ujú. Me ha tocado agentes de seguros que no lo hacen. Y Ya. al final que el bebé necesitaba atención y como no lo incorporaron a la póliza, a la siguiente ya quieren buscar otro contrato por fuera, pero ya es preexistente. Sí. Ya, le venden una póliza nueva, pero ya no le va a cubrir los No le va. congénitos. Exacto. Ok. Ya. Y hay temas de millones de pesos porque el bebé está en la incubadora, necesita Mi atención. caso más caro, yo tengo 9 años de asesor, fue un bebé, todo salió bien, o sea, respecto a lo que me tocaba a mí como asesor y a la aseguradora,
pero sí fueron millones y millones de pesos. Son de los casos más costosos siempre. Por recién siempre, nacidos. el top Los 50, ¿no? siempre el top 5 son niños recién nacidos, niños de 1 año, niños de 2 Entonces, años. un buen consejo para los agentes de seguros es en cuanto tengan la noticia de que viene un bebé y que su asegurada está embarazada. Al día, sí. Sí, porque sí me ha tocado muchos agentes de seguros que se les pasa y es Ok. grave. Oye, Marite, antes de que digo, yo voy a hacer una pregunta de preguntadero yo, ¿te ha tocado que personas sin cédula comercialicen pólizas de seguros? Sí. Y Es ahí- más, te la pongo bien claro. O sea, ¿cuántos colegas tuyos no conoces que el asistente es el que... de hecho, a mí al día de hoy me cuestiona mucho compañeros de la industria porque yo sigo haciendo, y yo sé que tú también sigues haciendo La el venta. llenado de la solicitud. Sí, sí, que sí. al final de cuentas me dicen, oye, ¿por qué eso no lo delegas? Pues no lo delego porque yo soy el que tiene la cédula y el día de mañana el que va a correr el riesgo soy yo. Claro, y Pero- felicidades. Así Pero es como sí te debe ha de ser. tocado ese tema y, Sí. y probablemente la persona no conozca, o sea, el asegurado no conoce ni el responsable de su póliza. Sí, y me ha tocado en juicio que la aseguradora dice, el agente de seguros que informó sobre la entrega del contrato y las condiciones generales se llama Pedro. Y yo le pregunto al cliente, ¿conoces a Pedro? No. A mí me atendió una vez una Juan. señorita y jamás me citaron para entregarme nada y yo te lo puedo comprobar porque fíjate, yo le estuve pidiendo, aquí están mis solicitudes y todo, ya después del siniestro. Ok. Y en juicio las aseguradoras se han dado cuenta de ese agente de seguros que no cumplió con su trabajo, que lo delegó a alguien más que no era agente Ok. y ya ahí las empresas son las que toman sus decisiones. Órale, ok. Sí, sí. Híjole, pues Marité, simplemente agradecerte por este episodio. No, con gusto. Muchas cosas que nos mencionaste. Creo que se cumplió el objetivo de hablar tanto por la parte de la defensa y casos comunes de clientes, asegurados, contratantes y también de nosotros, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, nada más preguntarte dónde te podemos encontrar. Espero no requerirte pronto, pero dónde te Ni podemos... ninguno de nuestros Sí. clientes la requieran. Sí, pero dónde te podemos Ay, encontrar. Dios. Bueno, tengo la página de internet www.rosalesorozcoabogados.com. Estoy en LinkedIn como María Teresa Rosales Orozco. Estoy en Instagram como abogada de seguros y más. Trabajamos con asuntos en toda la República Mexicana, incluso ya estamos abriendo en Estados Unidos con Órale. algunos asuntos. Ok. Y tengo oficina, la oficina principal está en Ciudad Granja, Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, calle Calzada Central 290. Perfecto, Perfecto, Maite. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.